cuarta edición de... Ahora estamos en vivo. Bueno, comenzamos esta cuarta edición de Uniendo Generaciones, pasado, presente en lucha, un espacio de comunicación que 6 amigos crearon para poder conversar de temas que nos importa, ya sea para poder derrocar el gobierno nefasto de Sebastián Piñera Echeñique, como digo siempre, y también para poder, ojalá, cambiar este modelo neoliberal capitalista. El día de hoy, Toño, vamos a volver a hablar del sindicalismo, pero desde otra arista. Esta es la parte 2. Y bueno, para comenzar me gustaría leer una reseña que hizo uno de los miembros, que es Anselmo, y hablando un poco de la historia del sindicalismo. Al comenzar el siglo XX, los trabajadores chilenos no tenían ningún tipo de legislación social o laboral que los favoreciera o les brindara protección. Fueron ellos mismos, a través de las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, quienes se organizaron para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad proletaria. La Federación Obrera de Chile, FOCH, comenzó como una agrupación de obreros de ferrocarriles con una orientación mutualista ligada al Partido Demócrata. A mediados de la década de 1910, comenzaron a integrarse los trabajadores del Salitre y adquirió un carácter nacional. Asimismo, el Partido Demócrata perdió influencia al imponerse en la organización de las ideas revolucionarias del Partido Obrero Sindicalista, Partido Obrero Socialista, liderado por don Luis Emilio Recabarren, connotado, convertido en comunista, asumiendo la Federación de Actitud Anticapitalista y Revolucionaria, que se manifestó con fuerza en las movilizaciones sociales que caracterizaron a la década del 1920. Ahora, para poder nosotros conversar, vamos a dar un poco los perfiles de las personas que hoy día nos acompañan. Estamos buscando acá, vamos a desplegar estamos tratando de desplegar. Toño, cuéntanos un poco, tú nos podrías decir cómo fue la idea de crear este segundo espacio que estamos buscando. Sí, bueno, vamos a tener hoy día 2 invitados que son parte del movimiento sindical actual, una gran líder de la región de Magallanes. No quiero todavía decir su nombre para que tú le des la reseña. Y obviamente también vamos a tener un líder histórico también del movimiento sindical en la transición, que está ligado, ambos están ligados al sector público, pero sin duda con una mirada no solamente de la sociedad, sino que también de lo que ha significado la lucha del movimiento sindical tanto en los procesos de dictadura como en la transición y en la actualidad. Bien, bueno. ¿Tienes ahí los perfiles? Sí, yo te cuento, mira, a quién vamos a conocer. Ella es mamá de Camila, Pamela y Carolina y abuela de Antonia y Amapola. Tanto su enseñanza básica, media y universitaria la desarrolló en la región de Magallanes. Profesora, especialista en educación ambiental, planificación local y género, magíster en políticas sociales y gestión de género. En los 80 fue la primera vicepresidenta de la Escuela de Educación de la Universidad de Magallanes. En los 80 también fue dirigente regional de la Juventud Socialista, del Partido Socialista Almeidista, y posterior del proceso de la unidad del PS en el año 1989, integrante del primer regional de la unidad de la Juventud Socialista. Después, en los 90, fue dirigente provincial y regional del Partido Socialista en varios periodos. Actualmente es presidenta regional de la ANEF Magallanes y directora nacional de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENETRAMA. Y un aspecto lúdico muy bonito. Es coleccionista de vinilos, amante de la poesía y el jazz, también hincha aférrima de la U y estudiosa del budismo. ¿Y hablo de quién? De Doris Nelly Sandoval Miranda, quien en este momento está conectada a nosotros desde Magallanes. ¿Ahí apareció? Hola Doris, bienvenida. Hola. Gracias por la reseña y gracias por la invitación. Bueno, ahora voy a hablar del otro siguiente invitado. Él es profesor de Estado de la Universidad de Chile, presidente del Centro de Alumnos del Liceo número 7 de Hombres de Ñuñoa. Fue también presidente del Centro de Alumnos del Pedagógico de la Universidad de Chile. Entra al Ministerio de Educación posteriormente. Ya en 1987 asumió por primera vez como presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, ANDIME, cargo que ocupó por cerca de 10 años. En 1994 se inicia como prosecretario general de la ANEF y en 1996 asume como presidente nacional. Actualmente forma parte del Consejo Político Consultivo de CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, y como director del área laboral de la Fundación Chile 21, centro de pensamiento progresista en el país. Le encanta el deporte, practicó rugby en su juventud, le gusta pachanguear y es también un hincha furibundo de la U. ¡Qué errores, por Dios! Bueno, hablo del señor Raúl de la Puente.
Bienvenido. Ahí está don Raúl, bienvenido don Raúl. Ahí está, ahí Saladú, se hace presente, se hace presente. Bueno, yo les puedo contar un poquito, nosotros como les decíamos, este espacio de comunicación fue creado por 6 amigos que estamos en distintos lugares. Yo en este momento me encuentro junto con lo que nosotros llamamos nuestro community manager, que aquí lo voy a mostrar en cámara, nunca aparece, que es Pajarito le llamamos. Estamos en un sector en el que se llama Huayco 3, camino a la cordillera de la provincia de Curicó, camino hacia Los Queñes, donde yo vivo. Y en este lugar exactamente detrás mío, a unos 2000 metros, ocurrió un hecho histórico en los 80, en los 70, que fue cuando capotó el helicóptero que traía a don Oscar Bonilla, al general Bonilla. Se habló en su momento que fue un atentado, pero no, solamente fue un pernito que el mecánico lo dejó suelto y cayó. Bueno, bajo esto queremos volver al tema principal que nos convoca hoy día y doy la mano a Toño, que es el más indicado. Ya lo dije la semana pasada cuando teníamos a estos presidentes o dirigentes sindicales juveniles, que por la experiencia que tiene Toño Dinamarca de lo que es el sindicalismo, en este caso por la ONEMI, él nos ha enseñado mucho y yo dejo mejor a él para que le haga las preguntas. Toño. Sí, bueno, primero agradecer tanto a Doris como a Raúl que hayan tenido la disponibilidad, el tiempo de hacerse en estos espacios que estamos trabajando, digamos, confinados, haciendo un poquitito de este trabajo que esperamos que a ustedes también les agrade. Bueno, como para partir entrando en materia, la idea era un poquitito conversar sobre el sindicalismo, pensando un poco en lo que pasó en los años 80, cuando se estaba, digamos, en la dura lucha contra la dictadura, y cómo eso engancha a los procesos sociales que estamos viviendo hoy día. Es un poco hacer esos enganches. Allí, por ejemplo, quiero partir señalando un hito histórico, que todos nosotros lo vivimos, que tiene que ver con el gran paro que convoca, digamos, en el año 83 el sector minero, la Federación Minera, y eso cómo impacta en el proceso del movimiento social que se genera a partir de allí, cuando empiezan a resurgir las protestas, pensando en que en el periodo post-dictadura, 73, hasta más o menos ese periodo de los 80, era como un periodo de reflujo del movimiento sindical y del movimiento social en general. Los partidos estaban proscritos, la CUT había, de hecho, estaba prácticamente en el exilio, no estaba activa dentro del país, etc. Entonces, ahí, Raúl, ¿cómo viviste tú ese periodo del 83? ¿Dónde estabas? Más o menos, ¿qué recuerdas de eso? Y después también le preguntamos a Dori cómo lo vivieron en la región. Mire, Marco, la verdad es que yo, como dirigente nacional, soy posterior a la década del 80, pero sin duda que viví esa época como un dirigente sindical de base. Yo Exacto. formé la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación y tuve que hacerlo clandestinamente. Funcionábamos en el día como bienestar de funcionarios, pero clandestinamente trabajábamos en una época muy difícil en la cual se produce la municipalización de las escuelas y de los liceos que pasan a la municipalidad y por lo tanto el Ministerio de Educación, que era de donde vivían los colegios, sufre una contracción inmensa de trabajadores y son despedidos mucha gente. De manera que nos tocó trabajar en esa época defendiendo a esa gente de una forma clandestina. Por eso digo, yo era dirigente de base, fui presidente ahí, formé la asociación, crecimos con ella, trabajamos, en fin. Pero sin duda que recuerdo la gran lucha de personas como, bueno, Arturo Martínez o Fuentealba, con Luchito Fuentealba, que son personajes que actualmente están vivos porque, bueno, el presidente histórico de aquel tiempo ya falleció, quien fuera también diputado por Colina,
no por Colina, por Cuestaba, me refiero a Manuel Bustos, como también a María Rosas, que también falleció. En fin, hay muchos de ellos que ya no están y que fueron los que dieron una larga lucha por las cuales fueron relegados a distintos lugares de Santiago. En aquel tiempo el movimiento sindical tenía que trabajar clandestinamente y tenía que luchar por salvar su vida, porque era una dictadura, pero sin embargo fueron capaces de realizar muchas jornadas de protesta, la cual tú mencionas el gran paro que se hizo por parte de los trabajadores del cobre, donde Rodolfo Seguiel, seguramente también lo conocieron, un diputado, era el presidente de los trabajadores del cobre y encabezó este movimiento junto con Manuel, junto con Arturo, en fin, con todo el sector público. También en el año 82 estamos hablando, y aquí cuando digo de salvar la vida y de cuidar la vida, bueno, está Tucapel Jiménez que era presidente de la ANEF en aquel tiempo, y que un comando del ejército, de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, lo embosca cuando él trabajaba en su taxi, porque fue despedido de su lugar de trabajo, y bueno, se suben al auto, lo llevan cerca del aeropuerto, cerca de Lampa, y allí lo degollan, lo asesinan, porque él era parte de un movimiento él era el coordinador de un movimiento que había aglutinado al grupo de los 10, que era un grupo que principalmente operaba en la ANEF, con el Comando Nacional de Trabajadores, que era un grupo muy conformado por distintas vertientes. Había compañeros comunistas, demócratas cristianos, socialistas, etc. El grupo de los 10 era un grupo un poco más de centro, que no se mezclaba con estas personas, pero que en esta lucha por la democracia, porque esa era la lucha del movimiento sindical, junto con las mujeres, junto con los jóvenes, bueno, ponen a Tucapel Jiménez como el coordinador de esto. Y se anunciaba, estamos hablando del año 82, a Tucapel lo matan en febrero, un 25 de febrero de 1982, como digo, lo degollan, le disparan también en la cabeza. Hoy día, bueno, están presos la mayor parte de todos aquellos que planificaron y ejecutaron a Tucapel. De manera que el movimiento sindical de aquella época, si bien yo no formaba parte de ese grupo de élite, sí lo conocía por ser dirigente de base. Y la verdad es que nunca ha sido debidamente reconocido la lucha que ellos dieron, ese grupo de dirigentes sindicales, como mencionan las personas que mencioné, nunca han sido reconocidas como, al igual que las mujeres, al igual que los jóvenes, eh, que también dieron una gran lucha, porque no eran los partidos políticos, era el movimiento social, el movimiento sindical, como digo, a través no de la CUT, pero sí de dirigentes CUT que hacían trabajo en forma, como todos los dirigentes sindicales de aquel tiempo, clandestina. Fue un periodo muy bonito, muy duro, eh, pero en la cual sin duda que nos podemos sentir orgullosos de haber contribuido a que este país pudiera avanzar en fórmulas más democráticas, aun cuando falte mucho todavía por trabajar. Eso es, Marquito. No se escucha, Marco. Doris, cuéntanos tu experiencia, por favor. Sí, ahora sí, estaba muteado. En ese contexto, Dori, de lo que plantea Raúl, ¿tú cómo lo enganchas desde la región? ¿Cómo se vive porque tal como Raúl señala, él no estaba activamente en las lides del movimiento sindical de esa época, y tú obviamente también estabas en un periodo
más de la lucha juvenil ahí en esa época. Pero ¿cómo se ve ese enganche que plantea Raúl de los movimientos juveniles de la época y el movimiento sindical en torno a esas primeras protestas del 83, en ese ciclo, digamos, de protesta que se genera ahí? Sí, es interesante el año 83, lo comentábamos en la tarde cuando conversamos por teléfono, porque precisamente a la hora del almuerzo hoy día con mis hijas estábamos recordando precisamente ese año por algunos eventos familiares, pero efectivamente porque fue un año decisivo, ¿cierto?, de ir recuperándose poco a poco y dar efectivamente a través del liderazgo de los dirigentes sindicales nacionales que mencionaba también Raúl, estas primeras jornadas de protesta nacional. Y en el caso del año 83, yo estaba en el colegio, estaba en tercero medio, y como te comentaba Marcos la mañana, la verdad es que son tantos años de estar en las organizaciones o en colectivos de trabajo que efectivamente de primero a cuarto medio siempre fui la presidenta de mi curso en el INSAFA. Yo estudié en un colegio de monjitas, de María Auxiliadora, en un colegio técnico, y era presidenta de mi curso cuando aparece este tema de las jornadas por la vida. Yo ahí quiero reivindicar también una arista que fue muy importante aquí en Magallanes y que tiene que ver con la participación o el rol que la Iglesia Católica jugó en Magallanes, y cómo muchos de nosotros y nosotras como estudiantes salesianos nos formamos también en los centros de alumnos, en los grupos de reflexión que la Iglesia tenía. Recuerdo haber sido convocada después entendí con el tiempo que era una especie como de semillero de dirigencia, que eran las tardes de oración juvenil, los TOJ, que eran convocados así como bien clandestinamente a una conversación una vez a la semana, y nos dejaban sentarnos en el piso en la iglesia y discutir temas, etc. Yo pertenezco a esa generación que tuvo una influencia desde el rol que la Iglesia Católica bien jugó en ese momento, y en Magallanes con figuras emblemáticas de defensa de los derechos humanos como fue el obispo Tomás González Morales. Yo lamento muchísimo finalmente el final bastante decadente que él ha tenido a propósito de ser encubridor de abusos de menores también aquí en Magallanes. Pero esa Iglesia Católica en la que yo me formé, a mí me han preguntado de cuál es el origen, digamos, de la formación política, antes de ser militante socialista o antes de declararme en los 80 marxista-leninista y todas esas cosas que uno hizo, es que provengo también de esa línea cristiana, yo diría que a través del cristianismo, de esa iglesia comprometida con los más pobres y jugada por los derechos humanos, transité luego a propósito de vínculos y lecturas hacia este otro mundo. Entonces, fíjate qué pasó ahí. Entonces, la iglesia organizó el año 83 en Punta Arenas, y entiendo que en todo el país, las jornadas por la vida, que fue una forma de camuflar la adhesión a las jornadas de protesta nacional, y a mí me correspondió en mi colegio, junto con mis compañeras, todas de manera muy intuitiva, ¿cierto?, entender que estábamos haciendo un gesto de sumarse a la protesta, e hicimos que nuestros padres y madres firmaran nuestro justificativo de no asistencia a clase el día de la jornada de protesta, señalando que lo hacíamos porque adheríamos como familia a la jornada de protesta. Y eso, que puede ser muy sencillo como gesto, la verdad es que era muy difícil hacerlo. Lo recordaba hoy día con las chicas a la hora de almuerzo ese año 83. Y luego efectivamente yo ingreso a la Universidad de Magallanes, y claro, yo puse un pie en la Universidad de Magallanes, y yo siempre viví muy encapsulada en mi colegio de monjitas. Ni siquiera había pololeado. Hace 4 años metía en la organización del centro de alumnos, de alumnas en este caso, de la revista del colegio. Estuve en eso, y las monjitas poco nos dejaban juntarnos con nadie del sexo opuesto, y mi madre menos. Por tanto, me sucedió que al estar en la universidad, a la Universidad Magallanes el año 85, ahí se desató. Sí,
Sí, Raúl, me pasó algo bien bochornoso que a veces lo cuento. El primer año de universidad, además del activismo político, debo haber pololeado, no sé, mucho, porque era así como, pololeé muchísimo y fue triste porque como que pololeaba, estaba como 2 semanas con el pololo, iba a un lugar muy emblemático de Punta Arenas, cerca del Campus Norte, y ahí los decían, no, sabes que no puedo seguir pololeando, y después partía con otro niño, en fin. Pero bueno, esa es otra arista de lo que significó mi formación salesiana. Pero sí, lo que digo es que puse un pie en la Universidad de Magallanes y abracé, tuve 2 invitaciones de juventudes políticas de la época que me invitaron a la militancia. Los primeros, debo reconocerlo, fueron los compañeros de la Jota, y luego vinieron los chiquillos de la Juventud Socialista Almeidista, y fue la segunda opción que yo abracé, digamos, en el 85, y de ahí en adelante, en esas épocas de un partido con tanta mística, siempre con sus tensiones internas, porque efectivamente siempre hay mucho pensamiento crítico y eso siempre nos llevó a tener muchas tendencias internas, pero había 2 cuestiones fundamentales en las que yo me formé, y una es la vida de núcleo, que había que tener permanentemente. Esto significa tus 4 o 5 personas con las que te reúnes clandestinamente, con chapas de la época. También le recordaba a las chiquillas hoy día, mi nombre era Claudia, me acuerdo. Y ahí tú te formabas, ahí hacías educación política, ahí había que leer, había que estudiar, hacer un mínimo reporte al colectivo, y además había que pertenecer a un frente de masa. Eso como otra obligación militante. Y ahí es que nosotros desarrollamos la experiencia de fundar la Escuela de Educación de la Universidad de Magallanes, de la cual fui su primera vicepresidenta, y doy toda esta vuelta para decir que desde el rol de dirigentes universitarios nos conectamos con el proceso que Raúl muy bien describía y que tiene que ver con que estábamos como estudiantes de educación teniendo una posición crítica respecto de lo que estaba haciendo el proceso de municipalización de la educación en Chile, y por tanto conectamos como dirigentes jóvenes con los dirigentes y dirigentes del Colegio de Profesores de Magallanes, que fue siempre, hasta el día de hoy, pero en esa época muy perseguido también en Magallanes. Estoy pensando en el liderazgo del ya fallecido y notable maestro magallánico y dirigente del Colegio de Profesores a la sazón, que era don Humberto Águila, y a Humberto lo invitábamos a hacer debate a la Universidad de Magallanes. En ese tiempo no se llamaban conversatorios. Yo me quedé pegada con los foros paneles, ¿se acuerdan? Entonces todo era un foro panel, y Humberto iba y discutíamos ya como dirigente universitario. Yo recuerdo perfecto a Humberto Águila decir que la municipalización lo que traía consigo era la profundización de la inequidad y la desigualdad y la injusticia en Chile, porque los municipios, básicamente una premisa bien obvia tal vez, de que los municipios más ricos iban a poder ser mejores sostenedores que los municipios más pobres, y eso ya era un elemento que para nosotros como estudiantes de educación nos llamaba a la lucha, y organizamos protestas, tomas de la universidad, qué sé yo, su buena pasada por algún calabozo de aquí nos costó a mucho, en fin. Conectamos de esa manera, como entendiendo el rol de dirigente universitario con la realidad de nuestro país, y en este caso como futuros maestros y maestras. Así que fueron tiempos muy álgidos, porque efectivamente Magallanes es una región con mucha historia de lucha, que puedo después en una segunda vuelta de la conversación contarles de qué madera estamos hechos los magallánicos y magallánicas en términos de la historia del sindicalismo regional y de la historia política de Magallanes. Magallanes es básicamente una región con un corazón allendista tremendamente profundo, y harto que pagaron los magallánicos y magallánicas para el golpe de Estado, esta adhesión tan férrea al proyecto que encabezó el compañero presidente Salvador Allende. Así que eso es más o menos el contexto del 83 en esta primera etapa, de los primeros años entre salir del colegio de monjitas, ser presidenta de curso,
y luego ser parte de la dirigencia universitaria de la época, donde se formaron grandes dirigentes y dirigentas para Magallanes. Fui parte de esa generación a mucha honra, en realidad. Lo digo con humildad, pero en realidad fue un honor haber sido parte de esa generación tan valiente también, porque de alguna manera es la generación que toma la posta sabiendo las consecuencias que implicaba militar en esas ideas. Y estábamos recibiendo a nuestros compañeros y compañeras que venían del exilio tan duro, de pasar las peores atrocidades, y tomamos así toda la posta, sabiendo que lo que ello significaba, y lo que vino en la transición democrática y en el pacto de la transición fue tremendamente injusto para esa generación. Es como que pasó así, eso, fuimos primera línea, guardando las proporciones en los 80, y luego vino la instalación de los gobiernos democráticos, y a esa generación se le pasó como por encima, y fue una generación bien silenciada, digamos, en términos de asumir roles y qué sé yo, en fin. Fue un eso es poquito clave triste lo que esa tú, parte de la sí. transición. Es clave lo que tú acabas de señalar, Doris, porque da espacio a una conversación que también queremos abrir aquí. Mira, es notorio que cuando se abre en el año 83 el impulso de la protesta generada a través de la movilización que se vino desde el mundo sindical y que se enganchó, que se unificó con el estudiantil y el poblacional, donde los partidos estaban más bien subsumidos dentro de esos movimientos porque no podían estar públicamente, porque estaban todos, digamos, restringidos, proscritos en el ámbito legal. Entonces, eran estas fuerzas, las fuerzas sociales, inclusive al alero de la iglesia, de la construcción, la otra vez estuvimos hablando de las ollas comunes, que también generaron todo un tejido social, que fueron capaces de levantar una lucha política que yo diría que tiene dos periodos, si uno lo plantea más o menos en la perspectiva del tiempo. El periodo 83-86, que más o menos parte con estas primeras protestas del 83 y tiene un punto casi crítico con el atentado al dictador, el que fue más o menos en septiembre del año 86. Y ese segundo ciclo que se abre después del atentado, donde toman protagonismo un poco más los partidos y que hablan del pacto de la transición que tú señalas, Dori. Yo creo que ese punto es clave en cómo retrocede un poco la lucha social y política y toma un poco más de protagonismo la salida pactada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú ese ciclo? ¿Lo ves tan diferenciado, Raúl, en torno a esos dos periodos, o tienes otra mirada? No, Sí, sí me es parece verdad que como Dori, te dame un planteas segundo. Dori, dame un segundo para consultarle a Raúl y vuelvo contigo. Sí, Yo mientras tanto creo voy a que buscar un cargador. Sí, dale. Efectivamente, creo que el atentado produce un cambio en eso, porque repercutió mucho esa situación. Las protestas de alguna manera se bajaron un poco. Pero yo quiero destacar, digamos, lo que pasó en ese año 80, Marco, en el sentido de que ese es el año que precisamente hoy día en este país se está rechazando. Un país en el que todos los servicios sociales, las organizaciones gubernamentales de estos servicios se privatizan. Se forman las FP, el sistema de seguridad social que existía en ese minuto se cambia el sistema de salud en que aparece FONASA y las ISAPRES. En la educación, la municipalización y la educación privada se cambia, en la cual también en lo laboral está todo el tema de José Piñera, ¿no es cierto?,
que inventa este tema de la AFP, pero que también crea un cambio en las relaciones laborales. Está el tema de cómo se persigue al movimiento sindical con el crimen de Tucapel Jiménez, para amedrentar, para crear terrorismo de Estado, y en el cual el propio, bueno, yo seguí muy de cerca el juicio posterior durante el año que me correspondió ser presidente de la ANEF, en la década de fines del 90 y comienzos del 2000, y cómo intervinieron estos comandos que fueron organizados como digo, en el Departamento de Inteligencia del Ejército, por generales, por mayores, por coroneles. Entonces, ese es un año de profundas transformaciones neoliberales y de un cambio de un estado de bienestar por un estado subsidiario que hace lo que en este minuto se está rechazando en este país. En cuanto al tema previsional, en cuanto al tema educacional, salud, el tema de salud, el cambio de la Constitución creada por Jaime Guzmán. Yo creo que esos reformas estratégicas neoliberales, como digo, y de un Estado subsidiario, es la que en este minuto, hoy día, están siendo devueltas, en el cual se han pasado infinidad y ojalá pudiera hablar también un poco de esas movilizaciones que la década del 90 y del 2000 se produjeron post dictadura y que han permitido hasta llegar al estallido social del 16, donde para dar una nueva constitución elegida por la ciudadanía. Entonces, todo eso de esa época, de esa década del año 80, que fueron las transformaciones que vivió el país, bueno, en ese minuto al movimiento sindical solo le correspondía, bueno, trabajar clandestinamente y hacer las protestas que estamos mencionando, en el cual, como muy bien tú señalas, hay ahí un periodo que cambia, yo diría, no sustancialmente porque se siguió manifestando la ciudadanía hasta llegar al plebiscito de aquel tiempo. Hoy día estamos en este otro plebiscito, pero es un periodo diferente a lo que es el movimiento sindical social de hoy, al de aquella época, porque ese era un movimiento en dictadura, donde las condiciones eran terriblemente diferentes. O sea, no es lo mismo hacer sindicalismo a partir del post-90 a lo que fue hacerlo antes. Realmente fue heroico. O sea, yo creo que es muy importante lo que se hizo para octubre, el 18 de octubre. Pero para mí es mucho más grande lo que hubo que realizar por parte de los jóvenes, por parte de los sindicalistas, por parte de las mujeres, el poder cambiar ese periodo de dictadura, de un periodo de dictadura que es una de las más duras, una de las más sangrientas que por lo menos nosotros en nuestro país hayamos tenido y en muchos países. De manera que si uno hiciera un parangón en esto, pudiéramos decir de que, claro, estamos a puertas de un plebiscito, pero sin duda, bueno, un plebiscito además con una pandemia en el cual estamos metidos, ¿no? Que tiene algunas diferencias también, grandes diferencias con lo que fue el plebiscito, que es la culminación de la década del 80, donde finalmente la dictadura desaparece. Bueno, allí siempre estuvo la discusión del foco y del foco revolucionario y de la política de masas, ¿no? En el cual siempre estuvo esta discusión
por grupos que buscaban que la única manera de derrotar a la dictadura era a través de las armas. Y otro grupo que, bueno, postulamos a través de la movilización social, que fue lo que al último primó, y cierto que el gobierno del dictador no le quedó otra de que negociar una fórmula en la cual efectivamente yo creo que el movimiento social dejó hacer a los políticos y no mantuvo la presión y la movilización y la hegemonía que tenía antes del 90, sino que eh, dejó estar y no cautelar de que todas aquellas reivindicaciones que anhelamos en la década del 80 pudieran efectivamente realizarse. Y hoy día, como hemos tenido ha tenido que pasar 30 años, ¿no?, para poder empezar a producir algunos cambios en la Constitución, cambios en los sistemas previsionales, tendrán que venir cambios también en la salud, ya se expresaron en las preferencias de la ciudadanía en el mes de octubre, que las principales reivindicaciones eran previsión, salud, educación. De manera que yo creo que estamos esperanzados en que podamos lograr a través de estos cambios que pueden producirse a través de este cambio en la Constitución, porque ahí se va a producir el cambio estratégico y después tendrán que venir las leyes que implementen esos cambios estratégicos, pero aquí hay que primero lograr de que se apruebe el cambio de la Constitución y que esta Constitución sea realizada por la gente. Creo que es necesario, muy importante, de que esto sea realizado por las personas, por la ciudadanía, por el pueblo, y que así sea también ganado en este plebiscito. En ese sentido de lo que plantea Raúl Dorí, en estos ciclos que se viven y que uno puede hacer cierto nivel de paralelismo o de paralelos, no paralelismo, paralelos, en el sentido en que el ciclo, por ejemplo, de lo que plantea Raúl, acuérdate que en los años 80 más o menos se plantea efectivamente ir al plebiscito, pero después de la salida del plebiscito venía la Asamblea Constituyente. Y estábamos hablando en esos años de la Asamblea Constituyente como una salida para darle una continuidad a un proceso democrático de construcción de una sociedad que era la que había quedado trunca en el año 73. Pero el Pacto de la Transición borró, tal como tú lo señalabas en el ciclo anterior de lo que estabas comentando, como que borró ese rol. Las organizaciones sociales y sindicales fueron despejadas. Me acuerdo mucho que en el primer gobierno de Elwin se planteaba, digamos, todo en la medida de lo posible, y por lo tanto la contención de las demandas sociales fueron ahí como un dique de contención que se le planteó, y eso rompió con mucho el movimiento y la estructura que se había fortalecido en ese periodo. ¿Tú no crees que también en el ciclo que estamos viviendo hoy día hay un riesgo de ese mismo proceso y de frustración? En este proceso en que un plebiscito que está bastante amañado pueda significar también un proceso de frustración de este movimiento que se levantó en octubre y que desconoce también el rol de los partidos políticos. No es un movimiento que esté vinculado a los partidos políticos probablemente tal. ¿Cómo lo veis todo eso, Torín? Sí, yo creo que hay una condición distinta respecto, y bien compleja, respecto de la valoración que la sociedad tenía de los partidos políticos, de su conducción y de su liderazgo. Aquí en Magallanes recibimos a los políticos, compañeros y compañeras que venían del exilio con caravanas enormes de magallánicos en auto yendo a buscar a Carlos González. Recuerdo haber estado en una de ellas, un cariño y un afecto por sus líderes y lideresas militantes de partidos políticos. Hoy día, una caravana para recibir a cualquiera, eso es impensable, porque había un desprestigio enorme de la actividad política militante, y eso es bien lamentable, no le hace bien
no le hace bien a nadie. Esa es una condición bien distinta, pero efectivamente la atmósfera de esos años la recuerdo perfectamente. Y la conversación a propósito de las tesis que plantea Raúl que habían en ese momento, si seguimos en una vía armada, en el caso del Partido Socialista, lo que se planteaba era un término medio, por decirlo de alguna manera, que era la tesis del levantamiento popular democrático de masas, que era un documentito que era no más de una hoja, donde se planteaba cuál era la disposición del partido en esta materia, y ahí nos íbamos jugando, siento siempre en el planteamiento, el levantamiento popular de las masas organizado de manera democrática. Básicamente esa era nuestra tesis. Y nos encontramos, y entonces en épocas de juventud debatíamos eso con los compañeros del PC, y así se iba el trabajo político de la época, y fue muy duro para las juventudes. También en estos tiempos se diría enterarnos por la prensa, pero efectivamente las juventudes nos enteramos por la prensa de que el partido había tomado la decisión de desarrollar inscripción en los registros electorales, y todo el proceso que vino fue complejo. Nosotros tuvimos que desandar nuestra estructura y fue muy duro. Ahora, yo entiendo también que las comunicaciones en esos años eran tremendamente complejas, no es como ahora que uno podría efectivamente enviar un WhatsApp y inmediatamente saber. O sea, en ese tiempo no había ni internet, ni celulares, todo era telefonía fija y limitada para el caso de Magallanes. No quiero exculpar con eso a los dirigentes adultos del partido de la época, pero era más difícil comunicar, y eso también hace una gran diferencia de una generación a otra, digamos, donde cada convocatoria de movilización era levantada yo no quiero desmerecer a las nuevas generaciones, ni mucho menos. Tengo hijas que estuvieron en la Revolución Pingüina y admiro muchísimo ese proceso, pero también mi generación, cada acción de movilización tenía que ser muy, muy trabajada, llevaba mucho trabajo levantar una acción de movilización, porque no era solo hacer el afiche, ponerlo en un WhatsApp y distribuirlo masivamente, que es lo que permite ahora, afortunadamente y en buena hora, las redes sociales. Ya aquí había que construir, preparar poco menos que la gelatina para hacer los panfletos, y uno a uno, y cortarlos, y salir a entregar, es todo un trabajo. Pero bueno, volviendo al tema de que efectivamente ahí hubo una decisión política clave, que es decir, nos inscribimos en los registros electorales y derrotamos al dictador por esta vía, y, entre comillas, abandonamos las otras tesis del levantamiento popular democrático de masa o la de los otros compañeros. Y fue difícil para mi generación hacer hubo grandes discusiones. Siempre recuerdo comento cada vez que me encuentro con él, con Eduardo Calbucoy, gran dirigente comunista de la juventud en la época, dirigente de la Universidad de Magallanes, como cuando yo le fui a contar que la JS estaba en esta idea, éramos amigos queridos hasta el día de hoy, pero él estaba muy enojado, y me acuerdo que en el café en que estábamos me dejó, se levantó enojado, no pagó la cuenta, yo no tenía plata para pagar la cuenta, fue un desastre. Así que recuerdo muy bien cuando el partido toma esta decisión, y tiene que ver con eso, con decisiones, con tesis, con vías y con las decisiones políticas de cómo enfrentar los conflictos. Y yo quisiera también hacer el punto que efectivamente en lo que señala Raúl, como en los 80 se arma en plena dictadura y a sangre y fuego, como decimos, o como dicen los compañeros de la coordinadora, se impone un modelo, se estructura quirúrgicamente, ¿cierto?, el modelo de manera muy rigurosa y aplicada, se le pone sustento político en todas las tesis siempre se me olvida su nombre, pero bueno, el ideólogo de la UDI. Y entonces se arma esta constitución que pone, claro, y que cuando estábamos en el debate ahora de no más FP, y cuando la gente dice, es muy interesante esto, porque cuando la gente intenta
sacarle el peso, la relevancia y confundir a la población diciendo que cambiar la Constitución no es importante porque es una cuestión teórica que no va a resolver las vidas de nadie, es una tremenda falsedad, es un engaño, porque efectivamente cuando tuvimos una discusión de no más FP, ahora o para el retiro del 10%, ¿cuántas veces tuvimos que remitirnos a la Constitución? ¿Cuánto se intentó enarbolar la inconstitucionalidad? Porque efectivamente es la Constitución fascista de Pinochet la que sentó las bases de las restricciones, por ejemplo, bueno, para el sector público sin duda, ¿cierto? Ahí están las limitantes expresas de negociación colectiva y derecho a huelga para los trabajadores del Estado, pero también amarró todo el tema de seguridad social, y hábilmente le puso un quórum altamente calificado para su transformación. Entonces, no es cierto, y es un engaño de la derecha decirle a la gente, como lo están haciendo ahora, a nuestras comunidades, no, ¿para qué van a cambiar la Constitución si eso es una cuestión teórica? Eso no le va a resolver la vida. Entonces, efectivamente en los 80 se produjo este asentamiento muy, muy bien estructurado políticamente para dejar todos estos enclaves que en los gobiernos de la transición y ¿cuánto nos costó? Este es un país que tuvo que tener a Pinochet ahí y tener a estos senadores designados. ¿Cuánto nos costó darle algo de altura y dignidad al proceso de la transición? Fue muy terrible y en la medida de lo posible, efectivamente fue un cierto portazo. Por eso es que mi generación se sintió o nos sentimos tan interpretados por la irreverencia, la fuerza, el coraje, la valentía de los jóvenes que inician, ¿cierto? Lo que se llama el estallido social o la revuelta popular, es decir, ya no más en la medida de lo posible. Yo debo reconocer efectivamente, autocríticamente, que mi generación fue formateada en eso, y cada vez que planteábamos alguna cosa un poquito más irreverente, no, es que eso está fuera de la institucionalidad, eso en la medida de lo posible, todo fue en la medida de lo posible. Y lo posible fue, más o menos, humanizar estas estructuras que fueron asentadas en los 80 y humanizarlas poniéndole algunos, cierto, de muy buena fe, hay que reconocerlo, por lo menos en los primeros gobiernos de la concertación, ponerle una cierta cuota de elementos de equidad para compensar las desigualdades de un modelo, pero no fue más que eso lo que fuimos capaces de construir desde el punto de la política pública. Obviamente hay que reconocer otro avance, pero en realidad no hubo castigo para los culpables, eso de los derechos humanos, eso ha sido muy, muy tardío. Así que hay algo de eso que esta generación más joven, la de la primera línea, recoge y que mi generación aplaude, pero muchísimo, muchísimo, porque efectivamente nos sentimos liberados también a partir de ello, del amarre de la medida de lo posible que hizo que nuestros sueños se redujeran a expectativas bastante más burocráticas de las que teníamos en los 80. Lobito, ibas a preguntar algo. Sí, emplazo a Raúl o a Doris a que nos cuenten por qué actualmente no hay liderazgos sindicales como lo fueron el tiempo donde estabas tú, Raúl, o cuando estabas tú, Doris. ¿Qué pasa con estos líderes naturales como Bustos que aparecían en la palestra? Y también un poco sobre, ¿existirá una fracción demasiado fuerte en la actualidad en los movimientos sindicales? Emplazo a cualquiera de los dos si quiere responder. Mira, yo creo que el mundo ha tenido cambios muy, muy grandes, sobre todo en el tema de las comunicaciones, porque tú hoy día sabes al instante, en imagen, en audio o escrito, lo que está pasando. Y la cantidad de información, como tú como periodista, Lobito, más que nadie lo conoce. Entonces, la cantidad de cosas, la cantidad y la velocidad de cada uno de esos hechos
son de una velocidad inconmensurable, que hace que es muy difícil ser líder y poder englobar, sistematizar toda esa realidad que está pasando a tu alrededor para formular un proyecto. Y que ese proyecto no quede inmediatamente por el transcurso de las cosas que pasan en el mundo, en cualquier parte del mundo o en tu país, no produzcan un cambio en el mismo proyecto. Entonces, creo que hay un tema que no es que existan peores líderes. Yo creo que hay un tema que aún todos nosotros no hemos podido captar bien la realidad del mundo y de la sociedad en que vivimos. Creo que para los dirigentes de nuestro tiempo, el caso mío, a lo mejor supongo el caso de Dori, uno podía, digamos, tener toda esa información para poder tener alguna sistematización de esa realidad, para poder formular ese proyecto, ese relato de una forma. Por ejemplo, nosotros en la ANEF siempre dijimos, mira, necesitamos tener un sindicalismo sociopolítico, en el sentido de que, además de que como dirigentes sindicales éramos sociales y que por lo tanto éramos actores también en la sociedad y que teníamos que tener claridad de lo que pasaba en nuestra sociedad para poder también nuestros proyectos poderlos insertar debidamente como ocurre. Pero hoy día es mucho más difícil. Y esto que pasa en el sindicalismo, yo creo que pasa en la política, creo que pasa en muchos sectores, donde no existe un dirigente social, político, que pueda tener toda la información, toda la compenetración, inteligencia de poder englobar esto en un sistema o en un proyecto. Creo que aún no existe ese líder, porque nos falta poder asimilar esta situación que vivimos. Los cambios son muy rápidos, muy profundos y con muchas aristas, con mucha, como digo, información. Yo creo que Doris, hay mucho de eso en que por qué no existe. Perdón, Raúl. Perdón, termina nomás, Raúl. No, era principalmente eso. Creo también de que hace falta una mayor educación política, una mayor, creo que el sistema neoliberal también ha creado mucho individualismo en las personas. Cada persona es un mundo. Ese mundo está, digamos, por sus intereses, guiado por sus intereses, y por lo tanto no existen proyectos que sean comunes, sociales, colectivos, porque la educación que nos ha dejado este sistema neoliberal también ha sido de esa forma, una educación individualista. No hay principios, los principios quedan rápidamente obsoletos, no hay valores que sustenten estos proyectos. Porque, como digo, hoy día el tema es de qué manera, cómo yo ahí en eso. De manera que no hay proyectos colectivos. Dori, y en regiones, ¿sucede esto de que el líder sindical está desaparecido? ¿Por qué no tenemos también líderes sindicales en el Parlamento, por ejemplo? Bueno, hay cuestiones también estructurales de base y normativa que efectivamente en parte la arremetía a esta
institucionalizar una forma autoritaria del ejercicio de la vida cívica, efectivamente representa o tiene anclajes que no se han derrotado y que efectivamente implican limitaciones particulares para los dirigentes sindicales para participar en la vida política y asumir candidaturas y todo aquello. Así que está todo preparado para que la carrera sindical tenga esos obstáculos, digamos, de abrazar otros espacios de trabajo. Y en Magallanes la situación es muy compleja, en realidad, y soy parte también, entiendo, del problema y debiera ser parte de la solución, porque en Magallanes hace rato que no tenemos central unitaria de trabajadores, no tenemos directiva regional de la CUT. Y eso, yo debo decirlo, le ha importado bastante poco a las actuales dirigencias de la central, considerando incluso que en la central tengo a nuestro coterráneo, además totalmente nos conocemos desde los 80, él en San José, yo en Sagrada Familia, que es el secretario general de la central, y la verdad es que el centralismo opera también en el mundo político, en el mundo sindical, y nadie de ahí ha movido un dedo. Pero incluso tratando de ser consecuente con la idea centralista, tampoco hemos sido capaces nosotros, y me hago la autocrítica desde la NEF, porque efectivamente el trabajo que ha tenido que enfrentar nuestra confederación a nivel nacional y regional es de una gran envergadura. Aquí hay una arremetida 2.0 del modelo, como en la misma atmósfera, como en dictadura, ¿cierto? Obviamente guardando las proporciones del caso. Indudablemente en dictadura se aprovecha a instalar a sangre y fuego la municipalización, la privatización de todo, y también en tiempos de pandemia, desalmadamente, este gobierno ha estado efectivamente haciendo una versión 2.0 de algo al que este gobierno le tiene muchas ganas y que la primera vuelta lo hizo de manera burda, que es reducir la función pública. Ellos no creen en el Estado, creen en ese Estado que nos comentaba Raúl, del Estado subsidiario, que fue el diseño político de los 80, y no habían logrado darle un segundo giro a esto, y en el primer gobierno de Piñera lo hacen por la vía más burda, que es pensar que se reducía el Estado despidiendo más de 11.000 funcionarios. Aquí hay una segunda arremetida que viene del diseño de Briones, y que es reducir la función pública por la vía de retrotraer a la mínima expresión el presupuesto, tomando un modelo absolutamente neoliberal, nacido en Yanquilandia, que es el presupuesto base cero ajustado, y que nos vamos a encontrar que todo lo que no sea estrictamente normativo, que es alrededor del 40% del erario nacional de programas asociados, se van a eliminar. En fin, ¿qué vuelta daba con esto? Que efectivamente hemos tenido mucha pega en la NEF, y esa un poco es no sé si la excusa, pero la explicación. Pero no hay también en los partidos que históricamente han tenido vinculación con el mundo del trabajo la capacidad efectivamente de promover y articular con el mundo sindical para, por ejemplo, salir de esta vergüenza regional que significa no tener central unitaria de trabajadores, y que significa que nuestra confederación y este directorio ha tenido que asumir también cuestiones que es una tradición también de la NEF. Hay que recordar que yo vengo de ser presidenta de un legado que la posta me la entregó una notable compañera, Jessica Bengoa, que fue dirigente de la central unitaria porque tuvo que asumir, ¿cierto?, esos desafíos tremendos que estaban en su espalda y en el del directorio. Así que es re complejo en Magallanes esta situación, sobre todo considerando lo que yo les decía al comienzo, ¿no?, de la tremenda tradición de organización sindical
de la que venimos. O sea, aquí hubo una Federación Obrera Magallanes, una FOM, que fue visitada por Luis Emilio Recabarren y que fue efectivamente homenajeada como un tremendo referente de organización obrera, una federación que fue capaz de tener una imprenta propia, un teatro propio, un periódico propio, y realmente nos cuestiona muchísimo. Yo lo comentaba cuando me tocó ser expositora en un panel sobre los 100 años del asalto e incendio de la Federación Obrera, lo que difícil que es de repente para nosotros ahora es inexcusable que nos cueste sacar un boletín electrónico, cuando en la FOM había una imprenta y tenía 2 periódicos obreros que además circulaban siendo entregados estancia por estancia, no haciendo un clic en internet. Entonces la verdad es que bueno, yo también provengo de una generación bien autoflagelante, pero sin ánimo de ser más culposa de lo que ya es mi generación, decir que estamos a la brecha o la vara que nos deja a la FOM, a las nuevas generaciones de sindicalistas, obviamente que estamos muy por debajo de esa tremenda tradición de organización obrera de Magallanes. Quizás no solamente en Magallanes, sino que en todo el país está primando la figura farandulesca, está primando el economista, está primando otro tipo de personas que tienen intereses más competitivos y no tan de conglomerado, de llamado a la gente. Bueno, desde ya nosotros queremos agradecer, estamos para poder seguir avanzando en el programa. Agradecemos a Doris que desde Magallanes esté conectado con nosotros, nos ha contado una experiencia muy importante de lo que es el sindicalismo, que uno no está muy en conocimiento por netamente un tema geográfico de distancia. Y por supuesto también agradecemos a Raúl por estar un emblemático, más conocido quizás por estar en la capitanía, en lo que es el ANEF en el tiempo del sindicalismo, cuando la CUT tenía presencia, porque ahora nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la CUT? La CUT no aparece lamentablemente en la actualidad, así que agradecemos su participación. Espero que nos sigan acompañando en estas ediciones que estamos haciendo en Uniendo Generaciones, pasado, presente en lucha. Así que les agradezco, nos despedimos y invitamos a Gonzalo que por favor dé el pase a los demás panelistas para poder analizar todo lo que nos contaron tanto Raúl como Doris. Y desde ya, muchas gracias. Ahora Anselmo estaba presente. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Doris. Que estén muy bien. Saludos. Me había caído, no sé qué es lo que había pasado. Todo lo que nos contaron tanto Raúl como Doris. Y desde ya, muchas gracias. Ahora Anselmo estaba presente. Bien, bueno, aquí estamos frente, ya volvió Toño, se nos había perdido Toño, no sé dónde se nos fue. Está nuestra ya miembro Cassandra Cano González, Gregorio Cano Piña, que está arriba, y Anselmo. Oye, muy potente los invitados al día de hoy, plantearon cosas que no teníamos idea de cómo funcionaba el sindicalismo en tiempo de la lucha contra el dictador. Bueno, abro el debate, por favor, cualquiera que pueda opinar, que levante la mano y hable. Marco. Oye, sí, mira, me caí de último minuto, no alcancé a despedirme de Raúl y la Dori, no sé, que el problema del internet, como dijo el... Oye, mira, interesante el debate, me hubiese gustado ver, no sé si alcanzaste a preguntarle un poco de la división del sindicalismo, quizás también sí. Parte de eso es uno de los factores influyentes en el proceso de atomización del movimiento sindical y su injerencia o su potencia para poder ser un articulador social mucho más activo. De hecho, si uno ve el tema de las centrales sindicales actualmente en Chile, uno puede decir, mira, está la CUT, está la CAT, está la UNETE, está la Central Clasista, y está la última que creó ahora Arturo Martínez. Entonces, si uno ve ese fraccionamiento de centrales en un nivel de dirigencia sindical que no tiene más allá de un 14% de sindicalización, estamos hablando de 1 millón y tanto de trabajadores sindicalizados de un universo de 8 millones y medio, Exacto. Hace difícil entonces de que ese actor sea un actor relevante en esas condiciones, y todo lo que entregaron nuestros panelistas da cuenta de ello. Es un temón ese problema. Cassandra, tu visión.
Sí, yo encuentro súper importante lo que dijo de las regiones. Yo creo que actualmente lo importante y lo relevante para mucha gente, así como lo que se está haciendo en Santiago. En Santiago lo que se hace, los dirigentes que salen de Santiago, esa es la gente importante. Nosotros no conocemos como otros tipos de dirigencia, creo que eso también es importante, empezar a empoderar nosotros mismos a la gente y saber las problemáticas que hay en regiones. Creo que es algo que no se habla, no se toma el peso de estas dirigencias tampoco. Y lo otro que también encuentro importante que se dijo es el tema de los tipos de líderes. Yo creo que actualmente estamos en busca de un líder que no, o de una líder que no sabemos como qué es lo que queremos que haga. Yo personalmente Claro. creo que debería ser algo más, como que un líder es solo un puesto para representar lo que dice la mayoría, ni siquiera la mayoría, sino que todos se deberían empezar a hacer dirigencias un poco más horizontales que verticales, que es lo que hemos estado trayendo hace años, y creo que no funcionan las dirigencias verticales sin que una sola persona tenga el poder y la decisión, él o la lideresa. Creo que debería ser algo más como una mesa de trabajo, algo mucho más horizontal. Eso. Anselmo, tú preguntabas, mientras estábamos escuchando a nuestro invitado, dos puntos bastante importantes. Tema sindical, y por qué no tenemos, con lo que hablaba recién también Cassandra, no tenemos líderes naturales desde el mundo sindical que, por ejemplo, nos representen en el Parlamento. Anselmo. O sea, yo creo que sí tenemos líderes naturales, lo que pasa es que no los tenemos representados en el Parlamento, que no es lo mismo. O sea, tenemos líderes al por mayor, tenemos muchos líderes, pero yo creo que por luchas básicamente de poder, mezquindades, cada uno se ha llevado las centrales hacia su casa. Por eso ya tenemos 4 o 5 organismos que representan a los trabajadores o a los movimientos obreros de este país. Y en sus luchas mezquinas estamos viendo que en realidad no están representando al movimiento sindical en ninguna parte, y por lo tanto no tenemos representatividad. Vale decir, los últimos representantes que tuvimos de las bases sindicales fueron 3 demócratas cristianos, Seguel, Manuel Bustos y la María Rosas. Fueron los últimos, y eso ya estamos hablando hace 14, 16 años atrás, o sea, no más allá del 2004, 2006, no recuerdo exactamente. Entonces, vale decir, en más de 15 años no hemos logrado sacar dirigentes sindicales representativos. Se acabó la lucha de clases, como algunos por ahí dicen. La lucha de clases ya no existe, dicen muchos líderes de la derecha, y parece que estamos haciéndole un flaco favor a la derecha precisamente con ese jueguito de no tener representatividad y de que cada uno de los líderes que tenemos se lleve la central obrera para su casa. O sea, esta central es mía, me la quieren quitar, por ahí yo creo que va el asunto. Anselmo, y incluso al revés, hay mucha representación del gremialismo en el Parlamento o en cargo de poder. Oye, Goyo, y en el tiempo de ustedes universitarios en Valdivia, ¿cómo era la relación con los movimientos sindicales para en esa época derrocar al dictador o luchar por la democracia? ¿Y cómo ves tú ahora que tendría que tener la importancia, teniendo la experiencia del programa anterior que escuchamos a estos chicos que pertenecen al retail? Mira, es que lo que yo considero, digamos, desde el punto de vista que yo viví esos años 80, digamos, que la posición, digamos, contra la dictadura era todo una. Todos luchamos contra un mismo tótem, digamos. Entonces no había problema en eso, los dirigentes eran de base, las dirigencias salían desde la base. Como los líderes naturales, digamos, estaban fuera del país, estaban exiliados, entonces normalmente los líderes salían desde abajo, desde la base, digamos, social y popular. Entonces no teníamos ese problema porque nos coordinábamos muy bien. No había una estructura que nos dijera que este iba a ser el que nos mandaba o no nos mandaba. Entonces la lucha era mucho más simple en ese aspecto. Y yo creo que lo que pasa después, de cuando viene, digamos, la transición, es que, no sé si es cobardía o acomodación, es vender, digamos, los principios en favor de que estemos más tranquilos. Ya hicimos lo que corresponde, ya luchamos, ahora, digamos, demos la pasada y que lo hagan otros. Y no hagamos problemas. Y ahí, bueno, eso va a ser tema de otro programa, digamos, desaparece el periodismo en Chile, el periodismo, digamos, crítico,
desaparecen los grandes dirigentes sindicales, digamos, porque tienen que acomodarse con el gobierno, porque con los gobiernos son de la concertación, tienen que esto hacerlo exitoso, para que, digamos, se mantenga la democracia, entre comillas, la democracia que digamos, que logramos, que estos son los frutos que tenemos ahora, que es una semi-dictadura, digamos, donde no podemos hacer nada, estamos completamente amarrados. Entonces, ahí se presenta el problema, que es cómo no nos dimos cuenta que estábamos cayendo en este hoyo. Como lo que dice Anselmo, o sea, líderes hay. O sea, tenemos líderes, digamos, el problema es que no los dejan subir. No hay una ascensión de líderes naturales. Llega un momento, y todos los cooptan, cuando pasó, digamos, toda esta lucha pingüina, aparecieron muchos líderes naturales dentro de la juventud. Pero ¿qué pasó? Los partidos políticos los cooptaron inmediatamente, los tomaron y los integraron a sus cúpulas. Y ahí murió todo ese movimiento. Entonces, yo creo que la gran análisis que hay que hacer, la autoridad que hay que hacerse, es que en realidad hay que reformular todo este sistema, digamos, político, para que, digamos, la cosa sea, digamos, una cosa de base. Que de ahí salga, porque ahí hay una representación real, porque ahora, digamos, ¿cómo te va a representar, digamos, en el Congreso un perico, digamos, que vive, digamos, en el barrio alto, y que es de izquierda a su momento? Le digo, el otro día lo dije, le dieron una cosa así, un montón de diputados, senadores que hacen eso, o sea, digamos, yo los represento, pero yo no vivo con usted, ni convivo con usted, ni sé lo que sienten ustedes. Entonces ahí pasa, digamos, y la gran labor, digamos, que tiene el mundo sindical ahora, es justamente esa, porque los dirigentes sindicales están en la base, todavía permanecen ahí. Entonces yo creo que es importante dar una relevancia a eso. Mira, pasémosle la pregunta a Marco. Él está en este momento en lo que es el movimiento sindical. ¿Cómo lo tomas tú, Marco? Sí, mira, aquí hay un dato que quizá es relevante, que no se lo preguntamos ni a Dorín ni a Raúl, pero que es una limitancia de entrada. Ustedes saben que los dirigentes sindicales tienen prohibido postularse como candidatos al Parlamento mientras mantengan su condición de dirigente. Okay. Que bueno, esa es una limitancia que está también en estas leyes de amarre que tiene, pero sin embargo, el presidente de la SOFOFA o de los grandes grupos gremiales, empresariales, no tiene ningún problema de mantenerse como representante de sus organizaciones gremiales y ser candidato o candidata al Parlamento. Entonces, claro, si tú ves, hay un problema también de que el sistema político le impide a los dirigentes sociales y sindicales postularse manteniendo su condición de dirigentes sociales y sindicales. Y eso es una aberración, porque uno representa un sector, no necesariamente, lo que hace eso es simplemente mantener el control de los partidos políticos por sobre el mundo social y político. Eso es una limitancia que sin duda también habría que verlo en esta nueva constitución, de empezar a eliminar esas entradas que hay ahí. Y lo otro, yo al tiro con esto termino. Y lo segundo que también es clave en esto, es que se instaló después del plan laboral de José Piñera una cultura en el movimiento sindical, más bien en su base que en la dirigencia, de que lo político no está bien dentro del mundo sindical. Es una de las cosas de inculcar el apoliticismo y no vincular la lucha social con la lucha política. No puedes caer en una lucha meramente economicista, reivindicativa, y claramente el movimiento sindical también está en deuda ahí, porque también hay dirigencia sindical que cree que el problema del sindicalismo es solo una lucha reivindicativa economicista y no una lucha social y política. Anselmo. Sí, un poco retomando lo que dice Toño, efectivamente, o sea, hay limitantes, tenemos un montón de limitantes en las leyes, son leyes de amarre básicamente, el por qué los sindicalistas hoy día no pueden presentarse al Parlamento. Pero, sin embargo, también lo dijiste, el presidente de la SOFOFA, hoy día tenemos puros economistas que están rigiendo las leyes del país, que están rigiendo los destinos de nuestro país. ¿Y qué es lo que están haciendo con ello? Mantener el sistema socioeconómico. Básicamente eso. O sea, mientras tengamos a economistas en el Parlamento haciendo leyes, vamos a seguir manteniendo el modelo socioeconómico y eso. Básicamente eso. Ahora, desgraciadamente en este país, también un poco lo que dice Toño, sí, el sindicato, bueno, aquí creo que Pinochet hizo muy bien la pega, o sea, cualquiera que pudiera moverse o que pudiera reaccionar frente a una cosa
era tildado de comunista. O sea, nadie podía, todo el mundo después decía, soy apolítico. Yo soy apolítico. Y eso entró también en los sindicatos. Entonces, ¿a qué llevó? A que hoy día la gente básicamente ve al sindicato como un medio para obtener un bono, un beneficio. O sea, el sindicato hoy día la gente lo ve para obtener una cajita feliz, un bono por término de negociación colectiva, un bono por familiar, etcétera. O sea, el sindicato en este momento es solamente un benefactor familiar. Nada más, no es una herramienta, no es un arma de lucha, no es eso, o sea, se ha perdido básicamente el para qué nacieron las mancomunales, para qué nacieron las centrales sindicales. Invito a los panelistas a que empecemos a hacer algunos comentarios de conclusión para que cerremos el episodio del día de hoy y así hacer invitación para el próximo sábado. Yo quiero hacer un comentario, digamos, voy a ser un poco agrio en este asunto, pero creo que corresponde también. Yo creo que es verdad que existen leyes de amarre, que la dictadura no nos dejó, pero yo creo que eso es responsabilidad nuestra también. Uno no puede decir que solamente la dictadura, digamos, fue la gran, digamos, hizo una gran obra, digamos, de crear nuestras leyes de amarre. Nosotros permitimos las leyes de amarre, porque cuando recuperamos, entre paréntesis digo, no, la democracia, no hizo nada más. Y no me refiero a la gente de base, porque la gente de base quería seguir luchando, quería más cosas. El mismo sistema, digamos, de la Constitución lo frenó todo eso, lo paró. Entonces, ahora, digamos, no podemos estar en la condición, decimos que tenemos leyes de amarre, sí existen, pero nosotros las permitimos. Y como nosotros las permitimos, nosotros también podemos, digamos, hacerlas desaparecer. Eso ha demostrado todo este movimiento social que surgió desde el 18 de octubre, que somos capaces, que el pueblo es capaz, que los gremios son capaces, que se pueden organizar. Eso lo vimos la semana pasada. Los gremios jóvenes se están organizando nuevamente y están haciendo fuerza, y yo creo que es una cosa muy poderosa. No debemos quedarnos en las leyes de amarre que nos tienen ahí como apretaditos, como hacer lo que podamos. No, yo creo que podemos y debemos hacer algo más que eso. Debemos esforzarnos. Por eso nosotros mismos estamos haciendo este programa, porque creemos que es importante ir más allá de las conversaciones en la casa con una copita de vino y llorar un poco por lo que hice y lo que quiero. Yo creo que lo tenemos más, y yo por eso le digo a todos los compañeros, tengamos presencia, seamos valientes y sigamos adelante, porque podemos hacer. Bien. Cassandra. Sí, yo siguiendo más o menos la misma línea, lo que quería hacer era que empezáramos a pensar en qué es lo que podemos mejorar, porque yo creo que somos la misma gente la que estamos, o sea, bueno, es como, ya, nosotros los jóvenes, o sea, la gente joven, más joven que yo incluso, y están las mismas personas que yo veo que luchaban, gente muy adulta. Yo cuando vi el 18 de octubre, vi gente grande, gente adulta, gente de la tercera edad, somos las mismas personas las que seguimos luchando. Y yo por lo menos no quiero que el proceso del 18 de octubre o el cambio de constitución se quede ahí. Cambiamos la constitución y quedemos ahí. Y esa fue nuestra lucha. Cambiamos la constitución, muy bien. Quiero que se siga cambiando, quiero que lleguemos a lo que yo pienso como votar y cambiar este sistema, un sistema patriarcal, un sistema económico pésimo, un sistema que genera diferencias sociales y económicas. Quiero que se acabe todo eso, chao al Sename, chao a estas leyes de carcelarias pésimas. Eso es lo que creo. Y creo que necesitamos empezar a cuestionar también por qué llegamos hasta este punto, por qué se sigue luchando y siguen las mismas personas luchando, seguimos luchando por lo mismo. Entonces ahora hay que ir, y como lo he dicho todas las veces que trato de hablar, es ir en contra de una lucha contra el sistema. No es derrocar todo tiempo, no es como votar la Constitución o votar, no sé, a una persona, sino que es cambiar el sistema, y hasta ahí tenemos que seguir luchando. Eso. Anselmo. Sí, un poco lo dije, también hice una pregunta. Hoy día, hace mucho tiempo en realidad, son pocos los líderes sindicales que han logrado ser presidentes de la República a nivel mundial. Ya tenemos muy pocos casos. Acá cercano tenemos Brasil, Lula da Silva, Evo Morales también fue otro de los grandes personajes, uno de los grandes presidentes en esta región. Y el resto no, por eso yo sigo preguntando. Uruguay, sí, por eso digo, pero en general en Chile no se ha dado, salvo lo que yo te dije, o sea, en el último periodo, en esta democracia protegida, como le llaman algunos, dictadura más bien diría yo,
después del 2003, 2004 no hemos tenido representantes, y esa es una cosa que a mí me preocupa. Me preocupa fundamentalmente porque estamos abandonando principios. Los partidos políticos están abandonando los principios, partidos de izquierda básicamente, dentro de sus lineamientos están renegando, muchos de ellos están renegando a sus principios, como partidos de los trabajadores, están renegando algunos congresos de los años 60, que hoy día ya no sé, ya no sé para dónde va, no sé, de verdad no lo sé. Eso es una de las cosas que yo pongo en cuestionamiento. ¿Qué es lo que está pasando con los líderes sindicales? ¿Por qué no estamos representados? Estamos huérfanos. Mira, una opinión que da Aliro, Vladimir Aliro, que fue invitado nuestro, él plantea que el movimiento sindical volverá a ser gravitante dentro de la conducción política en cuanto logre unificarse en la lucha. Como decía Goyo, que en tiempos de los 80 todos luchaban por lo mismo, era derrocar al dictador. Ahora, bueno, Toño, te dejo a ti para que puedas hacer tu conclusión final de este espacio el día de hoy sobre sindicalismo, segunda parte. Sí, mira, más que una conclusión, son reflexiones, porque yo creo que todavía no podemos hacer conclusiones así de este tenor, sobre todo con la vivencia y experiencia de los dos entrevistados, tanto Doris como Raúl, grandes líderes y dirigentes sindicales. Pero sí reflexionar sobre algo que también planteó la Cassandra recientemente. Aquí el punto es que nosotros tenemos que votar un modelo. La lucha en dictadura fue, entre comillas, un poco más simple, si se quiere, de alguna manera, aunque era compleja y dura, pero era unificarse para derrotar al dictador. Cuando tú tienes que unificarte para derrotar un modelo, el problema que hay ahí detrás es que tú tienes que tener una alternativa de modelo. Y en esta oposición general que nosotros tenemos, en esta variopinta, que puede ir desde, no sé, desde el Frente Amplio, o lo que más allá del Frente Amplio, hasta la democracia cristiana, o sectores de la democracia cristiana que se plantean opositores a este gobierno. La pregunta es, de esa variopinta oposición, ¿cuántos están realmente por eliminar o votar ese modelo? Y entonces, ¿cuál es el modelo alternativo? Ahí hay una dificultad. Quizás tengamos claro qué cosas queremos echar abajo de este modelo actual vigente. Y tenemos la Constitución, tenemos el sistema de educación, tenemos el plan laboral de José Piñera, tenemos el tema de las AFP, y podemos nombrar los 11 pilares que han construido el modelo neoliberal existente. El problema que no se visualiza cuál es la alternativa que va a imperar detrás de ese modelo. Entonces, ahí es donde está el problema del gatopardismo instalado en esta situación. Podemos plantearnos cambiar todo para seguir igual. Y ese es un problema que yo manifiesto porque es una cosa que nos pasó en los 80. Cuando nosotros estábamos por la salida del dictador, también estábamos por derrotar el modelo que estaba instalando el dictador. Y por lo tanto nosotros en transición planteamos entonces una asamblea constituyente para continuar con un modelo de desarrollo que era el que había quedado trunco en el año 73. Por lo menos queríamos recoger ese proceso que venía desarrollándose, que era un proceso de una sociedad más desarrollista. El Raúl plantea que había un proceso inclusive de un estado más parecido a un estado de bienestar, que era el que estaba tratando de construir Salvador Allende. Bueno, había una alternativa de modelo. Eso fue barrido en el Pacto de la Transición, y lo que se instaló fue simplemente un desgajar ciertas cosas y humanizar el modelo. Entonces, esa situación es la que me preocupa en el proceso que estamos viviendo ahora, que no vaya a ser que nuevamente, a partir de la lucha social que revienta con el estallido social de octubre, digamos, estos actores que aparecen en el mundo político empiece a ponerle cortapisa al proceso de cambio más profundo. Solo lo pongo como un proceso de alertamiento, porque es algo que deberíamos entrar a discutir en programas en mayor profundidad. Bueno, yo lo que sí les puedo contar a todos es que ya tenemos algo definido el próximo programa, el próximo sábado. Va a tratar sobre las comunicaciones. A la semana vamos a trabajar, cada uno ya sabe, en cómo vamos a poder plantear este espacio. Y bueno, y desde ya le agradezco a Gregorio, a Anselmo, a Toño, a Cassandrita y también al Negro y acá a Pajarito por la emisión del día de hoy.
los invitamos para que el próximo sábado nuevamente, alrededor de las 20 horas, los juntemos para tratar temas tan interesantes, ya que engloben o que nos lleven a lo que estamos haciendo, a unir generaciones, porque aquí el pasado y el presente siempre serán lucha. Nos vemos el próximo sábado, amigos míos. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao, compañeros.